quizás lo que voy a comentar es fruto de mi aprendizaje. Yo llevo en la compañía desde el año 2009 y desde el día 1 un trabajo que me encomendaron fue las negociaciones con el gobierno en Bolivia. Así que fui aprendiendo a punta de golpes sobre cómo era la mejor forma de trabajar con este tipo de gobierno. Y quizás gracias a esta invitación hice un poquito de retroceso, de pisar el balón y hacer un retroceso y pensar conceptualmente qué ha sido lo que he ido aprendiendo. Y quizás lo más importante es darse cuenta que este tipo de gobiernos tiene otra mirada. En este sentido, nosotros quizás estamos acostumbrados a trabajar con gobiernos más de derecha, donde el enfoque de un gobierno de derecha es generar riqueza. Y para un gobierno de derecha, la riqueza la genera el privado. Entonces, mientras más utilidad genera un privado, más inversiones, más empleo, empleos mejor remunerados, y si creo buenas condiciones, vendrán otras inversiones adicionales al país. Y eso generará crecimiento. Esa es la vista de la parte capitalista. Pero el socialista, usualmente su forma de pensar es distinta. Tengo que redistribuir la riqueza. Quizás simplificando es más de un pensamiento Robin Hood. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es las cosas que hacemos cuando tengamos que irlas a presentar al gobierno, porque seguramente vamos a estar muchas veces con ellos, tenemos que presentarlas más desde el punto de vista de ellos que desde el punto de vista nuestro. Y no quiero decir que haya que decirlo, que haya que hacer algo que no queremos, sino tenemos que analizar las cosas que estemos haciendo desde ese ángulo. Algo que usualmente sucede en las reuniones aquí en Bolivia, cuando hay reuniones con el gobierno, es que el gobierno quiere fijar alguna medida y la respuesta de muchos empresarios es que con eso vamos a ganar menos dinero, nos va a afectar. Y la verdad que ese no es un buen argumento, porque si lo quieren redistribuir es la riqueza, le quito al rico y lo estoy transfiriendo al pobre. Entonces creo que ese tipo de argumentos tenemos que estudiarlos mejor e ir desde otro lado. De hace unos 5 años atrás, el gobierno estaba trabajando mucho para mantener el precio del pan de batalla en Bolivia. El pan en Bolivia, para que ustedes se den cuenta, 14 panes cuestan $1. Para una referencia, en Perú 14 panes serían 4 soles. Entonces no sé cómo será el precio del pan común en Perú. Me parece que es bien barato 14 panes por $1. Y el gobierno estaba en una pelea fuerte con los panaderos para mantener el precio del pan y que no suba. Y para ello buscándole subsidios a los insumos para hacer el pan, llámese la harina, la levadura y la manteca que nosotros vendemos. Entonces yo venía siguiendo esas noticias por el periódico y un día me llega una invitación del gobierno a en 24 horas reunirme con ellos para hablar sobre el tema del pan. Sin embargo, yo me había puesto a pensar desde que empecé a leer las noticias que nos iban a llamar en algún momento para bajarnos el precio de la manteca. ¿Qué hicimos acá? Me acordé que en algún momento habíamos trabajado una manteca que tenía grasa, tenía agua y que creíamos que podía funcionar para hacer el pan. Entonces, cuando me invitaron a la reunión, me fui con una persona de desarrollo y nos llevamos una de esas cajas de manteca de grasa y agua. Llegamos a la reunión y habían unos 20 panaderos, 5 personas del gobierno y era una cosa total, nosotros éramos solo 2 en esta reunión, que nos pidieron manteca que vale 220 bolivianos, queremos que valga 200 bolivianos. La manteca para nosotros proveemos 2/3 partes de la manteca que se usa en Bolivia, una cantidad muy grande, y la rentabilidad es importante. Entonces, esa bajada significaba varios millones de dólares menos en el EBITDA, varios millones menos. Entonces, me acuerdo que la pelea era tan fiera de vender esa manteca en 200 bolivianos y mi respuesta fue: no se preocupe, señor ministro, le tengo una mejor solución. Le doy una manteca a la medida del panadero en 195 bolivianos. Entonces, todos se quedaron espasmados, ¿no? Porque pedían 200, yo le decía, le doy una manteca en 195. Saqué la caja que tenía, la puse sobre la mesa. Esta es la manteca. Voy a hacer talleres con los panaderos y les demuestro que sí funciona. Pero va a ser otra marca de manteca. Cuento corto, esa manteca quedó. Al ser una manteca mezclada con agua, tenía la misma rentabilidad que nuestra manteca gordito, que era la que querían bajar el precio, y quedamos todos tranquilos. Entonces, creo que en estos casos el poder de anticipación es muy importante y tratar de buscar algunas salidas creativas,
porque efectivamente van a haber medidas duras que van a querer poner para hacer esa redistribución de la riqueza, y por lo cual te podría afectar si es que no generas ideas creativas al respecto. Es muy importante entender bien todos los actores que están en la película. En este caso, los actores era el gobierno, y para mí el gobierno, yo siempre me lo fijé como Robin Hood, quiere quitarle al rico para darle al pobre, ya sabía que no iba a tener piedad con nosotros. Me esperaba una presencia de panaderos no tan grande, pero si el gobierno los obliga a no subir el precio del pan, están obligados a que nosotros les tenemos que vender más barato, por lo cual sí o sí tenía que darles un producto económico. Y nosotros éramos el eslabón más débil de la cadena, por lo cual sí o sí teníamos que llevar una solución. La preparación y el entender a los diferentes actores en estos casos es muy relevante. Creo que en Argentina, si hay, diría 3-4 cosas que me vienen a la cabeza que nosotros de alguna forma fuimos trabajando. El primero tiene que ver con el cambio, lograr adaptarse. La situación macroeconómica argentina ha cambiado, digamos, de una expectativa que Argentina volvía a ser lo que fue alguna vez, a de nuevo a la gran mayoría tener una visión negativa. Y eso ha sido muy rápido en muy poco tiempo. Entonces, lograr abrazar ese cambio y lograr adaptarse a la situación, creo que es una de las cosas claves. Creo que una segunda tiene que ver con la resiliencia, o de otra forma dicho, el manejo de la frustración. Es muy frustrante encarar una transformación como encaramos nosotros a principios del 18, en un país que tenía en ese momento un gobierno promercado, con un montón de gente que venía del sector privado y que se suponía que iba a traer inversiones, y bueno, rápidamente esa situación cambió. Manejar la frustración personal y ser resiliente cuando uno ve que estamos haciendo un montón, pero a veces eso no se logra ver o es empañado por otras situaciones que ocurren, es muy importante. Y ahí, Denis, yo creo que hay otro tema más, que es que muchas veces, por lo menos en la experiencia que hemos visto aquí, las ideas están, es cuestión de ejecutarlas, bien. Voy al ejemplo de Alfonso. La idea posiblemente estaba, pero ir a la reunión con el gobierno sin estar preparado, sin haber pensado cómo lo va a contar, y eso es la diferencia entre que sea exitosa y lo corten en el primer comentario que hace. Y en Argentina nos ha pasado eso. La gran mayoría de las ideas que hemos implementado estaban, los equipos las tenían. Lo que pasa es que o no se animaban a implementarlas o no había una necesidad, pero no las habían ejecutado. Yo creo que hice el primer curso de ELA un lunes 29 de agosto del año 2018. ¿Por qué me acuerdo? Porque el domingo yo estaba preparando mi valija para irme, que era una semana, o varios días, no me acuerdo cuánto era. El presidente, que era Macri en su momento, salió en vivo y dijo que estaba pidiendo un adelanto de $57.000 millones al FMI porque no tenía el dinero para poder completar la financiación del resto del año. Ese es y fue el préstamo más grande hecho por el FMI en la historia a cualquier país del mundo. Yo me subí al avión y en el viaje en el ELA el dólar pasó de 40 a 60, una evaluación de casi 50%. Entonces, había señales que podían salir las cosas mal, pero cuando las cosas cambian radicalmente, por lo general hay señales, pero es difícil verlas todas juntas, ¿no? Cambios menores puede ser, pero un cambio tan radical que salga, de hecho, bueno, de ahí perdió su presidencia con eso. Creo que lo primero es que tienes que dar tranquilidad, y para eso tienes que tener una perspectiva más amplia de las posibilidades que te da un tipo de gobierno. Y en esa perspectiva más amplia, Alicorp es la compañía número 1 de reputación en el Perú. Eso quiere decir que los peruanos la quieren. Y este es un gobierno populista que hace lo que el pueblo quiere, y el pueblo quiere Alicorp. Entonces, eso tiene que dar, primero, tranquilidad. Y eso vale oro, porque
que esa reputación, ese cariño de la gente a la compañía sirve de coraza ante algunas medidas que puedan venir el día de mañana. 2, yo creo que, como dicen los japoneses, crisis es peligro mortal y oportunidad única, las dos cosas a la vez, depende cómo lo ejecutes. Créanme que nosotros hemos hecho muchos negocios, en el buen sentido de la palabra, con el gobierno, gracias a esa mentalidad. Posiblemente van a salir, hay que crear subsidios de alimentos para la gente de escasos recursos. ¿Y saben qué? Alicorp los tiene, y de todas las marcas y de todos los precios, sin necesidad de hacer nada ilegal. Créanme que nunca hemos regalado un caramelo a alguien del gobierno y tienen el mejor concepto de nosotros. Entonces, yo creo que si vemos cuáles son las oportunidades que podemos capitalizar con este tipo de gobierno, creo que Alicorp tiene varias. Y 2, somos una empresa que hace todo bajo la ley y que tiene ese cariño a la gente, por lo cual la preocupación no debería ser tan grande y más bien deberíamos enfocarnos en ver cuáles son las oportunidades que podemos capitalizar. Creo que va inclusive al modelo que usa Alicorp en términos de estilo de liderazgo, ¿no? Creo que al fin y al cabo, en una situación así, lo más importante es expresar un rol de compartir visión, porque obviamente cuando las cosas están complicadas, cada uno puede interpretar la situación de forma distinta, y creo que lo principal es mostrar la visión hacia dónde vamos y ojalá poder contar una historia donde al final hay una situación mejor para la compañía y para todos. Creo que sin eso es imposible encarar una transformación, porque no sé cómo traducirlo, pero sí es overwhelming para cada uno de los que están. Sentir que le pasó un tren por encima y no tiene claro para dónde ir. Entonces yo creo que lo más importante es eso, y trabajar mucho y conversar con las personas. Nosotros, para un ejemplo, en el 2018 hicimos alrededor de, estoy tratando de pensar, pero hay 250 personas fuera de convenio, fuera de plantas, y habremos hecho por lo menos reuniones de grupos de a 10 o 15, 3 o 4 veces con cada una de las personas en el año, para hablar un poco de visión, hablar hacia dónde íbamos, contestar preguntas, discutir los miedos que tenían. Son cosas que no hay otra forma de transmitirlas. Yo creo que eso sin eso no funciona. Ahí no hay plan que sirva para ejecutar.